Buenas Gorrinacias, bienvenidos un día más a nuestro canal. Hoy estamos con una nueva reseña de rol. Hoy le toca el turno a Aventuras en la Tierra Media, el libro de la guía del Maestro del Saber, que como sabéis es el segundo libro que ha traído De Vir en castellano, de esta adaptación del Anillo Único a las reglas de Dungeons and Dragons quinta edición, y que va a ser como si fuera el libro que sustituye a la guía de monstruos y a la guía del máster de Dungeons and Dragons quinta edición, que vais a ver que viene todo mezclado en este libro. Así que sin mucho más, vamos a ver qué tiene. Dentro vídeo. Bueno, pues vamos a abrir este libro a ver qué trae. Y lo primero que vemos aquí es un mapa de la ciudad del lago, con sus números y todas sus localizaciones. Por si no lo sabéis, la Ciudad del Lago es el primer santuario que van a tener nuestros jugadores en Aventuras en la Tierra Media, en el que van a empezar su aventura y van a pasar sus descansos de momento hasta que vayan descubriendo nuevos santuarios. Entonces aquí, pues bueno, como veis, tenemos toda una bonita ilustración y la descripción de todos los sitios donde pueden visitar los personajes. Luego ya vemos aquí una bonita ilustración que pone guía del Maestro del Saber. La verdad que las ilustraciones de este libro son las mismas del Anillo Único y son pues espectaculares. Una de las cosas que destacaba el Anillo Único era por su edición y desde luego que pues este también destaca, porque han mantenido la misma línea y ha sido un acierto, la verdad. Aquí tenemos el índice que vamos a tener pues de todas las cosas que va a tener contener el libro. Tenemos el escenario y la cuenta de los años. Luego, antes de la partida, la fase de aventuras, más sobre los viajes, más sobre personajes no jugadores y audiencias, adversarios y batallas, objetos maravillosos y legendarios y curativos, magia de la Tierra Media y la fase de comunidad. Luego aquí tenemos un prefacio de John Hodgson, ¿vale? Que nos va a contar un poco por qué decidieron hacer este libro, va a dar también las gracias a todos los que han ayudado, como Nepitelo, que ya sabéis que es un fan de Tolkien y que ha hecho grandes juegos como la Batalla de los Cinco Ejércitos o la Guerra del Anillo, también el Anillo Único. Y bueno, aquí en el primer capítulo lo que vamos a tener es el escenario y la cuenta de los años. Aquí básicamente nos van a hacer una pequeña introducción a la Tierra Media, nos van a contar con detalle todos los sitios que hay en las Tierras Ásperas, nos cuenta qué es las Tierras Ásperas, la cuenta de los años, cómo reunirá a la compañía, la proclama del Rey Bardo. Este libro de rol está ambientado tras ganar la batalla de los Cinco Ejércitos, 5 años después. Entonces está la ciudad del Valle en pleno resurgimiento, Valle también está, y la ciudad de Erebor, la montaña solitaria, con los enanos también está creciendo. Entonces pues nos cuenta un poco todo esto, ¿no? Nos pone aquí en situación. Nos va a contar aquí sobre las Tierras Ásperas, nos va a también hablar de la ciudad de Valle, como os acabo de decir, de Erebor. Y luego una cosa muy interesante que vais a ver durante todo el libro, que tiene este libro, que yo no pensaba que estaba tan bien hasta que he empezado a leer algunas, es que vamos a tener recuadritos asociados a lo que estamos leyendo. Por ejemplo, si estamos leyendo aquí ambientación sobre Valle, sobre la ciudad de Valle o sobre Erebor, vamos a tener semillas para Valle, ¿vale? Semillas de aventura para Valle. Y son como pequeñas frases que nos describen cómo podríamos arrancar una aventura con nuestros jugadores. Y vais a ver que está el libro lleno de semillas y son todas muy buenas, ¿eh? La verdad que no tenía yo tanta esperanza de que estuvieran tan chulas, pero cuando te pones a leerlas, como veis, teníamos ahí para la ciudad de Valle, aquí semillas para Erebor, aquí ya nos va a hablar de las colinas del Hierro un poquito, y ya empieza con la ciudad del lago, sobre las ciénagas largas, de la tierra de los Beórnidas, la casa de Beor. Como sabéis, los Beórnidas pues se empiezan a establecer, de la Carroca, el Paso Alto, el Viejo Vado, que como sabéis lo cuidan los Beórnidas, la tierra de los hombres del bosque, el Salón de la Montaña. Como veis, la cantidad de semillas que vienen es espectacular. Semillas de aventuras para la tierra de los Beórnidas, para la tierra de los hombres del bosque. Aquí nos va a detallar todo el salón de Rogosvel, el salón del bosque, el gran salón de los hombres del bosque, el salón de Baltir, el bosque negro. Aquí ya empieza con el bosque negro, que también sabéis que es uno de los sitios más interesantes de las Tierras Ásperas y donde el bosque negro ocupa gran parte del mapa, donde vamos a poder tener a nuestros jugadores locos por allí dando vueltas por los peligros del bosque negro. Aquí hay semillas para el bosque negro, nos va a hablar de el bosque negro por separado, el corazón del bosque negro, el bosque negro septentrional, la montaña del bosque negro, el bosque negro meridional, los estrechos del bosque, el bosque negro occidental, el reino del bosque, la estancia del rey elfo, otras tierras. Y aquí empieza a hablarnos de las tierras del oeste, del sur, cuenta de los años. Aquí en la cuenta de los años nos va a contar los hitos más importantes que han pasado en estos últimos años en estas tierras ásperas. Empieza en el año 1050 y nos va contando pues año a año pues los grandes hitos, como os he dicho, hasta acabar en el retorno de Arwen, que Aragorn y Arwen se conocen y que los Nazgûl
los manda Sauron a Dol Guldur, ¿vale? Hasta ahí llega. Aquí tenemos un mapa de las tierras ásperas, de todos los sitios que se van a poder recorrer y todo lo que habéis visto anteriormente. Lo que hace es describiendo todos los territorios que tenemos por aquí. Aquí va a entrar ya, como el primer santuario es la ciudad del lago, nos va a entrar ya con un detalle mucho más intenso de la descripción de toda la ciudad del lago, así como sus barrios y todo. Aquí empieza a hablar de la barbacana y defensas del puente, va a darnos semillas por cada barrio, por cada punto que toque en la ciudad del lago. Nos habla de la guardia de la ciudad, del barrio de los mercaderes, con semillas para el barrio de los mercaderes, el barrio de los artesanos, con semillas para el barrio de los artesanos. Nos habla de la milicia de la ciudad, nos va a hablar del barrio elfo, de semillas para el barrio elfo. Como veis, la cantidad de semillas y demás para el ayuntamiento. Nos habla de los hombres del bardo que sean nobles, del barrio residencial, con semillas para el barrio residencial, semillas de aventura para el barrio del embarcadero. Como veis, mucha descripción muy rica para nuestras aventuras. Y aquí, llegados a este punto, lo que va a contarnos son 2 nuevas empresas de cosas que se van a poder en la fase de comunidad en la ciudad del lago. Una va a ser ir al estanque del mercado, que básicamente pues es ir a que nuestros héroes se gasten el dinero en el mercado, el dinero que han ido ganando, comprar cosas. Y luego la otra empresa que se puede hacer es recolectar hierbas del pantano. Como sabéis, en la fase de comunidad nuestros héroes van a poder estar haciendo cosas que pueden separarse, pueden no separarse, pueden decidir cada uno que hacer cosas que le van a aportar valor a la aventura y a la narración sobre el mundo de Tolkien. Una cosa que no os he dicho, pero que estáis viendo que está en todos los capítulos, hay siempre una carta, que está muy bien, son de ambientación, igual que tenían también en el otro Aventuras en la Tierra Media, y también es algo que viene del Anillo Único, y esta vez son cartas de una hobbit que le manda a Bilbo. En este capítulo de antes de la partida lo que vamos a tener son consejos, en este caso para el Maestro del Saber, para cómo adaptar las reglas de Dungeons and Dragons quinta edición sin perder lo que es el canon de Tolkien. Entonces nos va a contar pues la distancia es la distancia. ¿Esto qué quiere decir? Que los viajes es algo muy importante en el mundo de Tolkien. Entonces tenemos que estar muy pendientes de que el viaje tenga que durar lo que tenga que durar. Va a ser una de las partes más duras de la aventura que emprendan nuestros jugadores. Y es esencial que nuestros jugadores vean a través de lo duro que es un viaje, lo que es el ambiente de un relato de Tolkien. Luego nos habla de los años son largos. Los años son largos se refiere a que nuestros jugadores normalmente nada más que van a jugar una aventura por año y luego se suelen tirar unos 6 meses de fase de comunidad. Entonces, eso sí quieren decir, pero también quieren explicar pues que los años aquí pasan lento y todo es muy, muy despacio. Luego en esta parte todos los enemigos del enemigo único. Aquí básicamente nos va a explicar que no solo está Sauron, sino que va a haber muchos más enemigos que no vamos a poder encontrar durante el camino, que no van a representar formas de bestias o lo que sea, pero que van a ser aliados de Sauron. Entonces que tenemos que reflejar esto en la aventura para que los jugadores lo vivan. La larga derrota del mundo caído. Aquí hablan básicamente de que los jugadores no van a derrotar nunca a Sauron al final de todos, porque ellos lo que tienen que intentar hacer es ir corrigiendo todas las cosas malas que van pasando en el mundo, pero que nunca van a ser ellos los principales que derroten el mal de Sauron. Nunca se van a enfrentar a Sauron. Por último, en esta parte, antes de que todo parezca perdido, llega el rescate. Lo que habla es de que es muy común en los libros de Tolkien que en un momento dado, cuando la situación está muy muy gris para los jugadores, de repente, pues como pasa en el Abismo de Helm, ¿no? que llegan justo cuando parece que van a perder la batalla, llegan los Rohirrim o muchas otras situaciones que se dan en los libros y también en las películas. Pues que esto lo podemos usar si vemos como máster que nuestros jugadores están en una situación muy muy perdidos y que tenemos que ayudarles, pero que tampoco podemos hacer esto en todas las partidas, porque perdería epicidad y nos convertiríamos en un máster mamá. Luego llega el capítulo de la fase de aventuras. Aquí nos van a hablar pues de un ejemplo de cómo un maestro del saber tiene que hacer una escena en este juego. Nos va a hablar de fijar la escena, de luego excusar a los jugadores, pues básicamente lo que es una partida de rol, ¿vale? Describir las consecuencias de las acciones de los jugadores y describir los acontecimientos de la trama. Luego también nos da una serie de consejos sobre
que no hay por qué ser muy estricto con las normas, que prime más que prime la aventura que se está construyendo, o sea, que lo importante es que los jugadores disfruten y el máster también. Entonces, que aunque las normas están ahí, que intentemos pues no tener una rectitud élfica, ¿vale?, con las normas, y que dejemos libertad. Nos dice también que seamos muy creativos, que al final el maestro del saber es un narrador, y que también es muy importante que desarrolle unos buenos PNJ que a los jugadores les metan dentro de lo que es el canon de Tolkien y de la partida. Luego nos habla también de más ejemplos de fuentes subjetivas, cómo rellenar espacios, nos habla de lo importante que son los personajes aquí. En esta parte de reglas para aventura ya nos vas a hablar directamente de lo que son los descansos y cómo se adaptan los descansos largos a las reglas de aventuras en la Tierra Media. Dice que los jugadores no podrían hacer un descanso largo durante el viaje, porque claro, esto supondría que un descanso largo recuperarían todos los dados de golpe y aparte recuperarían un nivel de cansancio. Y claro, si en los viajes lo principal para hacerte sentir que estás en un mundo de Tolkien es el cansancio, las reglas de cansancio, la fatiga de tus jugadores y demás, y tú les permites hacer un descanso largo, pues pierde un poco lo que es el canon de la Tierra Media. Entonces te habla de que los jugadores solo podrán hacer descansos largos o bien cuando estén en la fase de comunidad o bien cuando estén en un sitio que sea totalmente seguro. Nos ponen varios ejemplos. Por ejemplo, si estás durmiendo en unos salones de unos enanos y está la zona muy protegida, o estás en el Bosque Negro pero en un sitio que tienen los elfos, en un fuerte que tienen los elfos ahí y que hay muchos elfos apostados y vas a poder dormir tranquilo. Nos habla también de lo importante que es a la hora de poder hacer un descanso a los jugadores, la comodidad del sitio donde están durmiendo. Luego nos habla del cansancio. Aquí hay una tabla de cansancio donde tenemos los distintos niveles que hay de cansancio y el efecto que esto provoca. Luego nos habla de la regla de inspiración, de lo importante que es la regla de inspiración aquí en Aventuras en la Tierra Media y de por qué el máster tiene que ceder inspiración a los jugadores de forma más recurrente de lo que se haría en Dungeons & Dragons quinta edición. Y esto es porque realmente los jugadores no van a tener curaciones mágicas, no van a poder tener descanso largo durante los viajes, entonces a través de la inspiración van a poder usar ciertas habilidades que tienen, que se activan con inspiración y que como la inspiración es algo que no se puede acumular, pues está bien que siempre que la persona que esté llevando el personaje esté haciendo muy bien la interpretación de su personaje como es, pues que el máster de inspiración para que facilitarles un poco la crudeza que va a tener el viaje y todo lo que conlleva la aventura. Luego nos habla también del tema de la multiclase. Nos dice que realmente no tiene mucho sentido que haya multiclase en la Tierra Media. No es algo que sea muy común, pero que lo deja a efectos del máster el que pueda haber una multiclase. En este capítulo, además sobre viajes, lo que va a hacer es que nos va a ampliar las reglas de viaje que ya teníamos descritas en el otro libro de Aventuras en la Tierra Media, en la guía del jugador. Nos va a hablar de cómo van los viajes, nos va a explicar distintos ejemplos de cómo añadir monstruos errantes o encuentros planeados, nos va a hablar aquí nos detalla bien lo del tema de los descansos en el camino que os he comentado antes, específicamente para el tema de los viajes. Nos va a dar consejos de cómo describir la Tierra Media, cómo el máster tiene que describir la Tierra Media, de lo importante que es el sitio donde estén los jugadores en esta ambientación. Luego nos va a hablar también de cómo interrumpir un viaje. Aunque los jugadores vayan de punto A al punto B, porque es lo que tienen que hacer, llegar un momento de que el viaje les tenga tan extenuados y el no poder hacer un descanso largo que tengan que parar, ¿vale? Tengan que interrumpir su viaje y buscar un refugio, buscar un sitio donde puedan hacer un descanso largo. Pues nos da ejemplos de cómo podría gestionar el maestro del saber, en este caso esto. Nos habla también un montón de ejemplos de lugares para que los jugadores puedan terminar un viaje, ¿vale? Por ejemplo, pues una granja abandonada, una granja solitaria habitada por lugareños amistosos. Luego nos habla también de la experiencia que van ganando en el camino los jugadores, y aquí viene una parte muy interesante. Si os acordáis, en la guía del jugador había unas tablas de acontecimientos de viaje y también de la llegada del viaje. Pues aquí lo que nos enseña es a crear nuestras propias tablas, dependiendo del terreno donde estemos. Nos va a dar ejemplos de cómo crear una tabla de acontecimientos de viaje, nos va a dar ejemplos de cómo crear una tabla de tirada y llegar de
de llegadas del viaje. En este capítulo, más sobre personajes, no jugadores y audiencias, nos van a detallar pues distintos no jugadores PNJs que va a poder tener el máster a su disposición, y nos va también a explicar cómo tiene el máster que interpretar estas culturas o estas razas en el mundo de Tolkien. Nos va a poner aquí distintos ejemplos de cómo tiene que interpretar a hombres, a elfos, a enanos, a otros pueblos. Y aquí empieza a describirnos con sus habilidades a distintos personajes que vamos a poder crear para alimentar nuestras aventuras y darle mucho más riqueza a la historia. Por ejemplo, nos va a explicar el cacique, guardias de la ciudad, mercaderes, mensajeros, granjero, guerrero, sabio, cantante, un matón, un jefe de un bandido, de bandidos, un bandido, montaraces, elfos, señor elfo, enano y un señor enano. En este capítulo también nos van a hablar de las audiencias, de cómo planificar audiencias y cómo los jugadores van a ganar dados de bonificación o van a perder dados de bonificación dependiendo de cómo se enfrenten a la audiencia, porque como sabéis es muy importante aquí en el mundo de Tolkien la relación que hay entre las razas, el momento en el que está ambientada la aventura, en el que hay mucha desconfianza, de que puedan sentirse atacados de nuevo, como pasó con el dragón. Entonces, dependiendo de cómo lleguen los personajes, cómo se presenten y su forma de interactuar, van a ganar dados de bonificación o van a perderlos. Y aquí nos pone un ejemplo con Gela, la anciana del pueblo. Y nos pone pues cómo sería un ejemplo de un encuentro con forasteros, con un ejemplo de presentación con Gela, un ejemplo de audiencia con Gela, prueba final de audiencia con Gela, un resumen de la audiencia. Y vamos, básicamente pues si lo leéis vais a entender de forma muy sencilla cómo funciona el tema de las audiencias. En este capítulo de adversarios y batallas lo que van a hacer es contarnos lo importante que es el lugar donde estemos enfrentándonos a monstruos en el mundo de Tolkien, lo importante que es. Y nos va a describir que normalmente en la Tierra Media no hay una pelea en un sitio porque sí. Normalmente se pelean en sitios que tienen mucho significado, que puede aportar valor al enemigo. O sea, si por ejemplo estamos luchando en el Bosque Negro contra unas arañas, pues evidentemente las arañas pueden tener cierta ventaja y nos van a describir distintas reglas para según el escenario del combate donde estamos, cómo afecta esto tanto a nuestros jugadores como a los enemigos. Por ejemplo, en un barranco, en una ciénaga, en un terreno inclinado, en bosques, en una ciénaga en un bosque, con helechos, por ejemplo, para que lo entendáis. Pone en una ciénaga más profunda tal y pone, se considera terreno difícil, mitad de movimiento a través de la ciénaga. Las criaturas se anotan un nivel de cansancio por cada 3 asaltos que luchan en una ciénaga. Pues así, ¿vale? Nos van a describir pues un montón de reglas que dicen que son opcionales, pero que van a ayudar mucho a meter a los personajes, para meter a nuestros jugadores dentro de lo que es el mundo de Tolkien, y que las peleas en este mundo se vuelvan muy ricas. Luego aquí ya tenemos la parte del bestiario, que por lo que parece van a dividirlo para las zonas donde estemos. Entonces aquí nos describe el bestiario que nos podemos encontrar en Tierras Ásperas. Que una cosa muy chula que tiene es que vas a poder definir los orcos y vas a hacer una tirada, y dependiendo de la tirada que saque, por ejemplo, el orco cuando lo creas, o como máster, el orco va a tener una idea de algo que quiere hacer, o que va a ser un orco que se asusta muy rápido cuando le queden menos de no sé cuánto de puntos de golpe, para que también haya más variedad en los personajes a los que se van enfrentando nuestros jugadores. Y luego otra cosa muy interesante que tiene el bestiario de las Tierras Ásperas es que vamos a tener semillas de aventuras para jugar contra este tipo de bestias. Por ejemplo, contra orcos hay semilla para obotrasgos, semillas de brujas del pantano, aquí tenemos brujas del pantano, un obotrasgo, orcos de Mordor, un mensajero de Lutgrud, rastreadores Naga, una serie de bestias, trasgos, cacique orco, attercops, arañas, que a esto nos enfrentamos en el Anillo Único, un vídeo que recomiendo mucho, grandes arañas, troles, con sus semillas, semilla de aventuras de troles, troll de las colinas, oro del pantano, también nos enfrentamos a uno, troll de las montañas, troll de piedra, semillas de aventuras para lobos de yermo, lobos salvajes, wargos, un líder de los lobos y hombres lobo. Que hombres lobo es muy difícil de encontrar, pero bueno, pues ahí nos lo han dejado. También ejemplos de sabuesos de Sauron, grandes murciélagos, sombras secretas y ya estaría. Aquí justo es donde vienen las distintas acciones y actitudes que puede tener las criaturas para darle esa variedad que os he dicho justo antes. Por ejemplo, pues que esté mal armado, que sea un idiota, que sea torpe, que tenga risa nerviosa, pues todo eso le va a dar
una sensación a nuestros personajes, si el máster los interpreta bien, de que están enfrentando cada vez a enemigos distintos y no a un orco y ya está. Entonces esto le va a dar una riqueza tremenda a las aventuras. También hay una parte de acciones adicionales que pueden hacer las criaturas, pues que sean berserker o que tengan los brazos muy largos o que tengan mucha velocidad. También distintas reacciones, nos explica distintas reacciones, que puede morder, que puede tener mucho rencor, que puede sisear, actitudes y acciones del grupo, alianza voluntad débil, alianza inmunda, actitudes poderosas, bueno, una serie de cosas que van a enriquecer mucho pues, todos nuestros combates. En esta parte, objetos maravillosos y legendarios o curativos, es una parte muy importante de Aventuras en la Tierra Media, porque aquí no hay clérigos. Entonces no podemos llevar a nadie que nos vaya curando durante la aventura y hay una serie de objetos que sí nos van a permitir curarnos hasta cierto punto. Entonces aquí nos va a contar por distintos objetos que nos van a permitir curarnos y también por distintos objetos mágicos que hay dentro del mundo de Tolkien. Aquí más que objetos mágicos lo que hay son como si fueran armas legendarias. Armas que tienen historias detrás o que han pertenecido a un señor importante, que han acabado con una persona muy importante. Pero claro, todo esto vamos a tener que ser muy cautelosos a la hora de darlo, porque son armas muy importantes y va a ser muy complicado que nuestros jugadores encuentren ese tipo de armas. Luego también nos va a hablar de para qué sirve el oro, porque bueno, también en el mundo de Tolkien el oro lo que genera es, por norma general, sombra. Aquí no, dentro de la temática de este mundo de la Tierra Media, no está muy bien visto que los jugadores quieran amachambrar oro y oro y oro. Entonces, quitando el buscador de tesoros, ¿no? Que puede dentro de ese trasfondo estar un poco mejor metido. Pero nos habla qué cosas pueden hacer los jugadores con el oro. Aquí es donde nos describe la parte de los artefactos maravillosos, nos explica qué bonificaciones nos pueden dar de ejemplo los artefactos, nos habla de resultados mágicos, efectos base, ¿vale? Pues por ejemplo un efecto pequeño que tenga de 1 a 3 dados de golpe, que nos dé un más dado de golpe o lo que sea. Pues así, ¿no? Nos explica distintos efectos que podemos aplicar a las armas, a armaduras, a objetos. Luego aquí nos habla de distintas tablas de bendiciones que pueden tener las armas, pueden aportar destreza, inteligencia, sabiduría. Y aquí nos pasa a detallar pues, armas y armaduras legendarias. Eso es justo lo que os estaba contando. Nos va a hablar de lo importante que son las armas enanas y nos va a describir distintas armas que nos encontramos en el mundo de Tolkien y así también con sus habilidades distintas aquí detalladas. Nos habla también de que estas armas legendarias, pues nuestros jugadores es difícil que vayan a llegar a tener más de una durante sus aventuras. Es muy difícil, porque son armas muy poderosas o armaduras muy poderosas o que van a aportar distintas cualidades. Y una cosa muy interesante que tienen estas armas o armaduras legendarias es que van a ir mejorando a medida que vayan mejorando nuestros jugadores. Y nos va explicando, dependiendo del arma que sea o armadura o lo que sea, cómo va mejorando con la subida de nivel de los personajes. Nos habla de una armadura de mithril, bueno, hay una cantidad de dardo penetrante, una cantidad de armas y de posibilidades para crear nuestras propias armas dándole un nombre incluso. Luego habla de la parte de curación mágica, que nos habla de distintas hierbas y pociones o ungüentos, el pan de lembas, que eso lo podemos encontrar en los elfos, agua de Nimrodel y Mirwor, que son, objetos de curación que nos van a servir para recuperar dados de golpe, ya que, como os he dicho antes, durante los viajes, por ejemplo, no vamos a tener el recurso del descanso largo. Estos objetos, algunos nos recuperan dados de golpe y otros dados de golpe y un nivel de cansancio o un dado de 6 a lo mejor de niveles de cansancio o lo que sea, son bastante potentes. Aquí nos va a detallar la magia de la Tierra Media y evidentemente dentro del mundo de Tolkien la magia, como sabéis, está muy limitada. Hay 5 magos. Uno de ellos es Gandalf, y Gandalf no va por ahí echando bolas de fuego en el mundo de Tolkien. Entonces, pues aquí nos habla un poco de qué magias podríamos coger de Dungeons & Dragons quinta edición y meterlas dentro sin que desentonaran muchísimo, aunque nos lo recomienda el autor. Pero nos da una serie de ejemplos de hechizos que se pueden coger. Nos dicen que los hechizos que más pueden llegar a pegar quizás sea los hechizos de un bardo o de un druida. Y en esta tabla nos da pues la lista de conjuros.
Por último, aquí nos van a describir la fase de comunidad. Sabéis, la fase de comunidad es cuando ha acabado la aventura con nuestros personajes. Los personajes se van a dirigir a uno de sus santuarios, que en este primer libro es la ciudad del lago, y ahí van a desempeñar una serie de acciones que les van a hacer mejorar, que les van a hacer recuperarse. Y pues bueno, aquí lo que hace es describirnos la fase de comunidad. Nos habla de que podemos no permanecer juntos, nos podemos separar. Esto ya también cuando se hayan descubierto varios lugares, varios santuarios, y que cada personaje puede decidir ir a un santuario a otro y luego volverse a juntar para la siguiente aventura. Nos habla de un ejemplo de cómo terminar una fase de comunidad. Aquí nos cuenta pues todo lo de los santuarios, lo que os estoy contando, de qué es un santuario y demás. También nos va a hablar de todo el tema de los mecenas que podemos encontrar en los santuarios, cómo conseguirlos, cómo ganarnos su confianza, y nos habla de cómo iniciar una nueva fase de aventuras desde el santuario donde estemos. Aquí nos habla de los mecenas. Los mecenas al fin y al cabo son personajes famosos o menos famosos que van a dar aventuras a nuestros personajes y que realmente siempre se las van a dar en la fase de comunidad. Aquí por último viene erratas y aclaraciones de reglas de aventuras en la Tierra Media, de la guía del jugador, y por último vamos a tener un índice donde tenemos pues todo detallado, todos los puntos detallados de todo lo que acabamos de leer. Y ya acaba este libro. Al final del todo lo que tenemos es un mapa para el maestro del saber de la dificultad de los terrenos dependiendo de por dónde vayan nuestros jugadores, separado en hexágonos, que cada hexágono pues son X días de viaje. Y aquí acaba el libro. Vamos a la despedida. Bueno, pues hasta aquí la reseña de Aventuras en la Tierra Media, la guía del maestro del saber. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, ya sabéis, darle like, compartir y suscribiros. Es muy importante que nos apoyéis. Si queréis seguir viendo vídeos de reseñas de rol o vídeos de partidas. Y bueno, si queréis que hagamos partida en Aventuras en la Tierra Media, dejármelo en los comentarios y haremos lo que se pueda. Ya sabéis que ahora estamos jugando Aventuras de Dungeons and Dragons, pero la verdad que este mundo nos llama muchísimo, nos encanta el Anillo Único y nos encanta esta adaptación a Dungeons and Dragons quinta edición que han hecho del Anillo Único. Porque quizá el Anillo Único, para mi gusto, fallaba un poco en el tema de los combates, que los hacía demasiado narrativos y a veces costaba hacerte una imagen mental cuando había muchos enemigos de dónde estaba situado en el combate, de cómo se estaba desarrollando el combate en sí. Y era tedioso tanto para el máster como para los jugadores. Lo bueno que tenemos con esto es que tenemos lo mejor que teníamos en el Anillo Único, que es la regla de viaje y la fase de comunidad, que me parece que está genial, y cómo lo han adaptado a quinta edición, y la verdad que tengo muchas ganas de probar ya este Aventuras en la Tierra Media. Bueno, pues nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!